desde el 29 de abril del 79 hasta el 10 de agosto del mismo año, procuramos por todos los medios que se superaran los problemas. Consta mi mensaje del 10 de agosto a la Nación, donde advertía las gravísimas consecuencias que pudieran derivarse de la pugna de los poderes, donde llamaba a la coordinación y a la conciliación nacional. Sin embargo, esas palabras no fueron escuchadas y nuestra tolerancia democrática, nuestra comprensión republicana fue malinterpretada, porque desde el principio de la marcha de la función legislativa, lo que hasta hoy es una mayoría del Parlamento Nacional procura aún, por todos los medios a su alcance, maniatar a la función ejecutiva, impedirle cumplir el mandato popular, esterilizar su acción en un debate verbalista, en un debate donde no se plantean ideas, un debate donde no se plantean doctrinas políticas, un debate donde están presentes la injuria, la calumnia, la diatriba, el afán de ridiculizar a autoridades e instituciones del Estado. Y eso está acompañado con una actitud legislativa completamente irreflexiva y superficial, obra y gracia de esa mayoría parlamentaria. He querido guardar el silencio democrático, la comprensión necesaria para no decir al país todo y cuanto creo está incluso ya en la conciencia de todos los ecuatorianos. Pero cuando esa pugna se acrecienta y cuando aquello que es consecuencia se lo quiere presentar como causa, el presidente de la República no puede, so pena de convertirse en cómplice de una desestabilización democrática, silenciar un minuto más, ni permanecer impasible ante todo lo que está haciendo esa mayoría parlamentaria. Sin embargo, y lo digo categóricamente, ha sido decisión del presidente de la República posibilitar el afianzamiento democrático en este país. Yo no he comenzado ninguna pugna. Ha sido la función ejecutiva objeto de esa constante hostilidad de una mayoría parlamentaria. Pero tampoco puedo permanecer cruzado los brazos y admitir que se haga un caos institucional y un caos jurídico en el país. He utilizado razonada, fundamentadamente, la atribución constitucional de oponer el veto, el objeto presidencial a proyectos de leyes apartados de la Constitución de la República, contrarios a la esencia democrática de nuestro país. Y es que es necesario aclarar algo. La función ejecutiva no quiere someter a la función legislativa, pero la función legislativa, por obra y gracia de esa mayoría, ha pretendido someter al Ejecutivo, desvirtuar las características del Estado democrático, de la coordinación entre las funciones del Estado, de la correspondencia que debe haber entre ellas, y ha querido sobrepasar los límites constitucionales. Han confundido Congreso de la República con Asamblea Nacional Constituyente y han querido adoptar toda una serie de disposiciones que están al margen, absolutamente al margen de la Constitución política. Y es precisamente aquella mayoría conformada en el Parlamento con la directiva de concentración de fuerzas populares y otros sectores, porque esto es importante señalar. No se trata a esta altura
de una discrepancia al interior de un partido político como lo quieren presentar. Se trata de una pugna que efectivamente la existe entre aquellos que quieren mantener intocadas situaciones y que quieren destruir el democrático y categórico pronunciamiento del 29 de abril, con los que estamos dispuestos a defender ese principio democrático. La mayoría parlamentaria, ¿a quién ha atacado desde el 10 de agosto? Ha atacado a los sectores reaccionarios, se ha ido en contra de aquellos que han detentado privilegios en el país. ¿Cuál ha sido el objeto del ataque del propio director del partido político al que se pertenece el presidente de la República? Ha sido la función ejecutiva, ha sido el presidente de la República, han sido los altos funcionarios del Estado. ¿Y asociados a quiénes en ese ataque? A los derrotados el 29 de abril. Una mayoría antihistórica, antipopular, antidemocrática. Y esa mayoría es la que capta la función jurisdiccional del Estado, somete a la función jurisdiccional del Estado, quiere captar y someter la función electoral del Estado, es decir, cercar a la función ejecutiva, impedir la acción del gobierno nacional, ponerle obstáculos y vallas en el camino. Y lo que digo respecto a la forma de haberse manejado la función legislativa está comprobado en todos y cada uno de los fetos presidenciales. Voy a permitirme citar unos cuantos ejemplos para la constatación de lo que estoy diciendo. Uno de mis primeros vetos fue el relativo a una reforma a la ley de partidos políticos, reforma en virtud de la cual se disponía que cuando el afiliado a un partido político que hubiera sido elegido en elecciones pluripersonales dejare de pertenecer por desafiliación o por expulsión al partido político que auspició su candidatura, cesará de inmediato en la representación o dignidad que ostente. Los partidos políticos se fortalecen y vigorizan por la democracia de las decisiones al interior del partido, por la libre discrepancia de opiniones y por las decisiones mayoritarias y democráticas. Una ley es trasunto de una realidad social. Los ecuatorianos conocemos las realidades de nuestros partidos políticos. Debemos constituir fuertes y vigorosas organizaciones políticas. Debemos superar el estado del feudalismo partidario, el señor feudal dirigiendo una organización política. Quizá en eso, concentración de fuerzas populares expresaba en un momento determinado una gran movilización de corriente. Hoy se la quiere hacer caer en el inmovilismo político y someterla igual que a otras organizaciones que tienen que ser superadas por la historia. Yo soy partidario del pluralismo ideológico. Yo soy partidario del respeto a todos los partidos políticos y lo he demostrado en la acción de mi gobierno. Pero esta disposición objetada por mí, ¿qué es lo que buscaba? Someter a los legisladores a las decisiones de un grupo y tener de esa manera una atribución tan absoluta, totalitaria, so pena de que pierdan la función que estaban representando. Y ejemplos hay también de cómo se cree en asamblea constituyente cuando, yéndose en contra de lo dispuesto en la Constitución de la República, en contra de un ordenamiento jurídico determinado, declaran cesantes a concejales y consejeros. Hay todo un ordenamiento jurídico que debe ser respetado en el país, y de ello se apartaron al dictar una disposición vetada por el presidente de la República. Aprueban una resolución inconstitucional y esa resolución es incluso notificada al ministro de gobierno de aquel entonces,
haciéndose afirmación de una falsedad, porque consta y está en la prensa del país y en las propias actas de la Cámara Nacional de Representantes que esa resolución fue aprobada en una de las votaciones más reñidas. Sin embargo, el oficio número 100 de la Presidencia de la Cámara de Representantes, de fecha 7 de septiembre de 1979, afirma que dicha resolución fue tomada por unanimidad. Se apartan de la verdad en el afán de una verdadera voracidad de poder. Tomar una serie de organismos del Estado. Y esto puede ser constatado en otra serie de disposiciones. Disposiciones referidas a la creación de institutos superiores y de universidades, al margen de todo informe técnico, sin financiamiento de ninguna especie, solo con el afán de decir que se crean universidades. Este gobierno ha manifestado en forma muy clara cuál es su postura respecto a una reforma educativa, cómo debe proyectarse la educación, cómo debemos reordenar la educación superior en el país, porque no es admisible que sigamos lanzando legiones de frustrados sociales con un título en el bolsillo y sin ningún conocimiento y sin ninguna posibilidad, en otras veces, de poder ejercitar aquello para lo que están siendo preparados y, por desgracia, en ocasiones mal preparados en institutos superiores. Yo soy hombre de universidad, yo he sido dirigente estudiantil y he sido catedrático universitario. Por lo mismo, creo que es necesario enfrentar el problema universitario en forma seria y responsable, no crear un dispendio de energía, ir a la creación de carreras técnicas. Este gobierno lo está manifestando así, con financiamiento, carreras intermedias acorde a la realidad socioeconómica del país. Se disponen que se hagan obras, carreteras, y se declaran obras de interés nacional. Claro, se envía inmediatamente el telegrama, se comunica a las autoridades y a los dirigentes de la organización política que se ha declarado de interés nacional tal o cual carretera, tal o cual camino. ¿Y dónde el financiamiento? ¿Dónde está el dinero para hacer ese camino o hacer esa carretera? ¿Dónde están los estudios técnicos para poderlo hacer? Y entonces se afirma, claro, los legisladores hemos cumplido, el que incumple es el Ejecutivo, el que no está respondiendo es el Presidente de la República. Yo recuerdo en la administración cefepista de 1967 a 1970, cuando era alcalde de la ciudad de Guayaquil, quien hoy es presidente de la Cámara Nacional de Representantes, y le pedían que pavimente una calle aquí y otra calle allá, manifestaba, y con razón, que la pavimentación debía seguir toda una planificación y una zonificación. Sin embargo, hoy se actúa en una forma distinta, que hay que hacer esto al margen de cualquier planificación vial, al margen de lo que es derecho y deber de la función ejecutiva del Estado. Poder administrar, saber planificar cuáles son las carreteras y los caminos que hay que hacer. Y el propio Parlamento tiene una instancia para hacer valer sus sugerencias cuando se estudia el presupuesto del Estado y se lo aprueba. Y sin embargo, todo esto está palpable en lo que estamos en este rato haciendo referencia. Se crean, por ejemplo, bancos. El banco del café, el banco del cacao, el banco del banano. Se determinan en disposiciones transitorias comisiones de una amplitud enorme integradas por todos los legisladores de las provincias productoras de esos productos. No se establecen fuentes de financiamiento, de crédito, son bancos de desarrollo. Y sin embargo, al margen de lo que afirma el Banco Central, el Banco de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, porque no se solicita un solo informe técnico, se dictan disposiciones de esa índole, sin saberse cuántos productores de café hay en el país,
se estima que hay alrededor de 99.000 productores de café, de 54.000 productores de cacao, de 42.000 productores de banano. Pero se crean bancos. Esos bancos así creados y que fueron objetados parcialmente por el presidente de la República en su creación, tienen las disponibilidades, tienen el personal técnico para poder enfrentar la demanda que vendrá de esos miles y miles de productores de banano, de café o de cacao. No lo tienen. Pero claro, en ese instante serán los bancos los que no pueden cumplir. Y los bancos están en la órbita de la función ejecutiva y de la función administradora del Estado. ¿Y quién será el que incumple? Será el Ejecutivo. Pero ese incumplimiento no será dado por una voluntad nuestra, sino por una imposibilidad. El Legislativo habrá cumplido históricamente. Eso, ecuatorianos, tiene un nombre que directamente lo pronuncio. Eso se llama demagogia. Y así existen otra serie de disposiciones. La propia ley orgánica de la función legislativa, que fue dictada después de 2 meses de estar en funcionamiento el Parlamento. Pero un proyecto de ley que atenta contra la estructura constitucional y democrática del país, porque se quieren atribuir funciones allí que corresponden al presidente de la República, a la función ejecutiva. Y se dictan cosas como las constantes en el artículo 162, en materia presupuestaria, donde en forma muy clara se dice: la comisión recogerá las resoluciones de la Cámara y las peticiones de los legisladores y las remitirá al Ejecutivo para que sean incluidas en la proforma presupuestaria. En caso de no haberlo hecho el Ejecutivo, será la comisión la que haga constar estos pedidos en un capítulo especial o dentro de los programas del presupuesto del Estado para cada uno de los ministerios con su correspondiente financiamiento. Esta parte final les atenúa, pero la petición presupuestaria de cada legislador necesariamente debe hacerse constar en el presupuesto del Estado. Si en este rato tenemos un presupuesto de más de 45.000 millones de sucres, pensemos en el momento en que la petición de cada señor legislador, sin discusión, por el hecho de hacerla cada quien, sin entrar a discutir la bondad o no bondad de la petición, tendrá que ser incluida en el presupuesto del Estado. Igual cuando se plantea en el artículo 151 el enjuiciamiento político al presidente y vicepresidente de la República, y estoy citando simplemente unos cuantos ejemplos, que la decisión de la Cámara Nacional de Representantes para destituir al presidente o vicepresidente solo necesita los 2/3 de los miembros presentes, 2/3 de miembros presentes, con un quórum de 36 legisladores. 24 legisladores pueden destituir al presidente y vicepresidente de la República. Y en cambio, para poder destituir a un ministro de Estado, se necesita por lo menos la mitad de los legisladores conformantes de la Cámara Nacional de Representantes. Y es que hay para abundar en esta serie de comentarios. Se afirma por parte de la Cámara que nunca se han establecido tributos. Y cuando se establece un instituto denominado Ingala para la región oriental, se señalan una serie de tributos: 20 centavos por toda unidad de cerveza envasada igual o menor a 1 litro, 50 centavos de sucre, incremento el impuesto sobre el tributo vigente a cada cajetilla de cigarrillos, 50 centavos de sucre a las bebidas alcohólicas nacionales o importadas, etc. Y del mismo modo, cuando se hace referencia a un tributo de 2 sucres, creas el impuesto de 2 sucres por cajetilla de cigarrillos elaborada con tabaco rubio, a la que se refiere la escala A1 contenida en el artículo 3 del Decreto Supremo número 3373, etc. No se pueden hacer afirmaciones con ligereza. Que haya habido tolerancia democrática del gobierno,
que haya habido de parte del gobierno nacional una comprensión para no ahondar problemas. Y los hubo antes del 10 de agosto. Y de nuestra parte existió tolerancia. A partir del 10 de agosto, incluso en el mes de diciembre, hemos querido en todo instante que el país pueda caminar por un sendero de orden, por un sendero de respeto. Yo no estoy contrario, ni jamás lo podría estar, a una oposición democrática, porque la oposición es necesaria, porque la crítica es necesaria, nos permite enmendar errores y un gobierno democrático, y todo gobierno los comete. Pero lo que hemos recibido no han sido críticas, no han sido planteamientos ideológicos. Lo que hemos recibido han sido injurias, calumnias, diatribas. Se plantean proyectos para cooperar con el régimen seccional, proyectos referidos a las municipalidades de Quito y Guayaquil y a las otras 18 municipalidades de capitales de provincia. Pero ese proyecto no tiene financiamiento de ninguna naturaleza, y me refiero al primero de los proyectos presentados. ¿Qué es lo que dice el artículo 3 de dicho proyecto? Las participaciones que se establecen en los artículos anteriores se entregarán a partir del 1 de enero de 1980 con cargo al Fondo Nacional de Participaciones. Hemos aprobado un segundo decreto, pero ese segundo decreto implica también contribución del Estado. El gobierno comprende las necesidades de las municipalidades y de los consejos provinciales del país. Las comprende. Y por eso hemos aprobado 2 proyectos de ley a ese respecto. Pero uno y otro proyecto le significan al gobierno nacional un sacrificio de alrededor de 3.000 millones de sucres en el presente año, siendo notoriamente perjudicadas la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana e INESEL. Pero el gobierno quiere dar su aporte a las municipalidades. Pero yo también en esta parte me permito indicar algo. No podemos irle restando poder económico al gobierno nacional, porque así como de una parte se lo quieren maniatar políticamente, de otra parte se le quieren disminuir sus capacidades económicas de hacer, de ejecutar, de obrar. Y eso implica desintegración nacional, porque al restarle atributos de poder, al pretender quitarle atributos de autoridad al gobierno nacional, lo que estamos haciendo es atomizando al país. Eso va contra uno de los objetivos nacionales prioritarios, ¿cuál es? El de la integridad nacional, el de la unidad nacional. Y es solo el gobierno central, es solo el gobierno nacional que puede planificar, diseñar y realizar una obra que llegue a todos los rincones del país. Pero si se le quitan medios económicos, si se le quitan atributos de poder, lo único que estamos sembrando es el sendero de la desintegración. Y eso el presidente constitucional no lo va a permitir, y eso el presidente constitucional no lo va a tolerar. Quiero señalar un simple ejemplo de la forma superficial con que se legisla. Uno de mis últimos vetos es a la creación de ferias libres en el país. ¿Qué dice el artículo 1 del proyecto de decreto objetado? Establécense las ferias libres de productos alimenticios en todo el país. Las ferias libres existen desde hace un buen tiempo. Incluso en los momentos críticos de enero de este año, las ferias libres fueron puestas en vigencia por el gobierno. Artículo 2. Elimínanse toda clase de restricciones de carácter local o nacional que dificulten o impidan que el productor pueda ofrecer sus artículos directamente al consumidor. Este artículo dice todo y no dice absolutamente nada. Artículo 3. Dispónese al Ministerio de Agricultura y Ganadería dictar el reglamento, etc. La facultad reglamentaria está establecida en la Constitución de la República para el presidente.
Artículo 4. La fuerza pública garantizará la libertad de operación de los feriantes y su seguridad. Este es un deber legal de la fuerza pública, ya existente. Artículo 5. La presente ley entrará en vigencia. ¿Qué es lo que se buscaba con este proyecto de decreto? Impresionar a los ecuatorianos, como que existe un sector preocupado por sus intereses con otro sector despreocupado del mismo. Tiene pleno derecho la Cámara de Representantes, es su deber preocuparse de los problemas sociales del país, pero hay que preocuparse con hondura y con responsabilidad. Este proyecto no dice absolutamente nada. He manifestado que frente a la decisión constructiva del gobierno, la respuesta que hemos recibido es la respuesta del ataque, de la calumnia. Este gobierno marcha en forma planificada y orgánica. El 8 de marzo de este año, en la más grande y multitudinaria concentración de la historia, en la Plaza de San Francisco, suscribimos el Plan Nacional de Desarrollo, y esa concentración no le costó al gobierno 30 millones de sucres. Mienten quienes afirman esto. Este es un gobierno popular. Este es un gobierno que tiene el respaldo de las inmensas mayorías del país. No tiene por qué gastar dinero en movilizar pueblo, ni puede ofender al pueblo pagándole una presencia. Yo prefiero la crítica acerba y el repudio popular a pretender comprar conciencia, ni del pueblo, ni de ninguna otra naturaleza, porque es precisamente la política que tenemos que desterrar. Es la política de la infamia, es la política de la compra del voto, es la política de la compra de la presencia popular. Son los mismos manidos argumentos de los sectores reaccionarios del país con que nos atacaron en el proceso electoral. Son los mismos argumentos que hoy quienes están al servicio de los derrotados por el pueblo los endilgan al gobierno popular y quieren presentar como gran escudo y como gran defensa sus destierros, sus prisiones de ayer. Nadie les niega una historia de lucha popular, pero la lucha popular no hay que exhibirla como pasado, sino mantenerla como presente. Yo recuerdo en este rato el caso de un mariscal francés, héroe de la Primera Guerra Mundial y traidor de la Segunda Guerra Mundial. Es que al pueblo hay que amarlo, hay que respetarlo y hay que serle consecuente en todos los días de la vida. Las fuerzas reaccionarias son muy hábiles para utilizar a las personas y para utilizar a ciertas personas. Yo recuerdo también el año de 1970, cuando el fundador de Concentración de Fuerzas Populares fue utilizado para oponerse a la lucha popular del partido. ¿Y cuál fue su trágico destino y su trágico final? Y puedo expresar que tuvo, por lo menos, la grandeza del retiro para no intentar contra los intereses populares. Yo pido a aquellos hombres que junto a nosotros han luchado por las causas populares, que reflexionen en lo que significa un servicio a las mayorías nacionales, que no se llenen de soberbia, que la egolatría no los termine por dominar, que comprendan lo que significa en este rato histórico la gran opción que nos dio el país, una opción que no puede ni debe ser echada por la borda y que yo no estoy dispuesto a permitir sea olvidada. El gobierno nacional actúa en beneficio del pueblo, que no hemos hecho nada por el pueblo.
Allí está una planificación popular y consciente. Allí está la tarea educativa, construcciones escolares, equipamiento de escuelas y de colegios, desayuno escolar, alfabetización. Allí está el plan de vivienda, el más gigantesco plan de vivienda de la historia nacional, que supera a todo lo hecho en los años anteriores. Continuamos y concluimos la obra de vivienda iniciada. Proyectamos decenas de miles de viviendas populares, sociales, rurales. Y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lo están expresando. Las prestaciones y la dinámica de dicho instituto. Allí está una reforma agraria entendida con carácter democrático, porque la reforma agraria no puede ser amparo para usurpación de tierras que se están trabajando, que están trabajadas, porque la reforma agraria no puede ser negación de la producción ni de la productividad del país, porque la reforma agraria no puede ser retaseo de la tierra. Allí está nuestra obra en Cuenca, entrega de tierra a las cooperativas, a las comunas y a las asociaciones de trabajadores campesinos, y junto a la tierra la asistencia técnica, y junto a la entrega de la tierra a los campesinos de Sinincay y a los campesinos de las cooperativas de Azuay y Cañar, 60 millones de sucres para que puedan trabajar la tierra y el camino vecinal, y la electrificación rural, y la escuela rural, y la salud rural. No, señores, este gobierno está trabajando en beneficio del pueblo. Este gobierno no hace nada por el país. El impulso dado a la prospección sísmica, el impulso dado a la prospección petrolera en el nororiente ecuatoriano, la decisión para terminar el problema relativo a la explotación del gas del Golfo de Guayaquil, la clarificación jurídica a ese respecto, la incorporación de nuevas estructuras hidrocarburíferas que aumenten la reserva hidrocarburífera del país, en pozos como el Pozo Secoya, con una producción estimada de 6.300 barriles diarios de petróleo. El impulso al proceso hidroeléctrico, de la energía hidroeléctrica en el país, que lo hemos dado en Paute, para generar en una primera fase 500.000 kilovatios. El impulso a las centrales térmicas de El Salado en Guayaquil, a la central térmica de Esmeraldas que va a producir 125.000 kilovatios. El impulso a la central de gas de Quito, que estará concluida este mismo año. Las obras de infraestructura como los aeropuertos, el transporte masivo en las principales ciudades. Nuestra política internacional de conseguir que se levante la exclusión del Ecuador y el sistema generalizado de preferencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestra carta de conducta, nuestra voz soberana y democrática para condenar por igual los atentados contra los derechos humanos y contra los principios que se hacen en cualquier parte del mundo. Nuestra condena a la invasión en Afganistán por parte de la Unión Soviética. Nuestra condena por el vil crimen al arzobispo en El Salvador. Esta es una postura de un país que está dispuesto a hablar con voz propia y con decisión propia en su destino nacional. Esto no lo pueden negar. Y sin embargo, se atreven a hablar de que el gobierno nada ha hecho por el país. Tenemos a esta fecha la más alta reserva monetaria de la historia nacional. Han aumentado las exportaciones del país. La política antiinflacionaria del gobierno ha permitido mantener el índice inflacionario al igual que en los años anteriores. Las recaudaciones en el Ecuador. Nuestra decisión de moralizar al país. Allí está la brillante conducta del Contralor General de la Nación. ¿Qué pueden exhibirle en contra de este gobierno popular? Lo que hay es un afán de irlo ahogando en sus grandes obras, de sus carreteras y de sus caminos vecinales, de su obra gigantesca en beneficio del pueblo, diseñada y que está principiando a ejecutarse. Pero
Los sectores reaccionarios, al igual que los sectores ultristas del país, no quieren que este gobierno avance, porque podemos demostrar que en democracia, porque podemos probar que en libertad, un gobierno emanado del pueblo es capaz de hacer obra, es capaz de conducir los destinos del país. Y entonces hay que destruir al movimiento, hay que cegarlo en sus bases primigenias. Yo dije en la plaza de San Francisco que este gobierno tiene un camino propio. Este gobierno, consecuente consigo mismo, consecuente con el pueblo que lo eligió, ha dicho categóricamente no al fascismo y al ultrismo de derecha, y le ha dicho también categóricamente no al comunismo y al ultrismo de izquierda. Este gobierno respeta y respetará todas las ideologías políticas en el marco de la democracia y en el marco constitucional, pero tiene un camino propio por delante. Ese es el camino que hemos hablado del desarrollo económico y de la justicia social, porque no podemos caer en el desarrollismo que abre brechas enormes entre los que mucho tienen y entre los que poco o nada poseen. Ni podemos irnos por teorías de un socializante sistema que destruye las riquezas y que no puede dar opciones de bienestar a una comunidad política. Desarrollo económico y justicia social. Pero para que esto pueda prosperar es indispensable un afianzamiento democrático, es indispensable un orden de justicia donde podamos discrepar, pero discrepemos con altura, discrepemos con severidad republicana, discrepemos en las ideas, no pretendiendo ofender la dignidad, no pretendiendo ridiculizar autoridades e instituciones del país, no pretendiendo mofarse de las personas. Este gobierno no está dispuesto a permitir que se traicionen los postulados políticos y los postulados históricos del 29 de abril. El desarrollo tiene que ser una de nuestras grandes decisiones. Hay que exigirnos trabajo y tenemos que exigir trabajo. Este país en 1980 tiene que redoblar sus esfuerzos y su decisión. Yo decía en alguna ocasión, cuando puse un objeto parcial al decreto de las 40 horas, que estimaba que para octubre de este año pudiera ese decreto entrar en vigencia. Hoy creo con firmeza que 1980 tiene que ser un año del trabajo redoblado del país y que tenemos por lo mismo que ser muy cuidadosos en medidas que a la postre no son soluciones sociales, sino problemas sociales a la comunidad ecuatoriana. Y yo también no voy a permitir que se agraven las condiciones sociales y económicas de este país. Por el contrario, tenemos que levantar esas condiciones. Hemos planteado la posibilidad de un pacto social entre empleadores y trabajadores. Es necesario un espíritu de conciliación y de concordia concurrente en el país. Ni explotación de unos, ni incumplimiento de otros. Y aquí hay que ser muy categóricos. El movimiento sindical ecuatoriano tiene que responder a los intereses sindicales. No es admisible que responda a consignas político-partidistas, porque para eso están los partidos políticos, como voceros de un criterio y no distorsionar la realidad de una relación obrero-patronal. Yo llamo por igual a los unos y a los otros en este pacto social, que lo considero como una tesis positiva para enmarcar con firmeza las reglas del juego en la decisión de un Ecuador que necesita desarrollarse, que necesita industrializarse,
que necesita darle a la tierra todo el esfuerzo de su trabajo, de un Ecuador que necesita también que se paguen los salarios de justicia, que se reconozca aquello que la ley determina en beneficio de los trabajadores. Y por esto es imprescindible un espíritu de amplia concordia nacional. Tenemos un plan. Ese plan es nuestro gran reto histórico. Allí están determinadas en forma categórica y específica las reformas democráticas estructurales del país. Allí están señalados los objetivos y la gran participación que le pedimos a los unos y a los otros. Las reformas estructurales por nosotras propuestas recogen esa decisión de cambio que comienza ya a proyectarse en la orientación de la Administración Nacional. Ecuatorianos, tenemos problemas propios y obstáculos externos. La administración debe superar situaciones de incoherencia. Yo no quiero ni voy a permitir reincidencia de ninguna especie en la falta de coordinación y en el respeto jerárquico dentro de la administración del Estado. Y he dicho que quienes sean incursos de esas situaciones serán separados sin dilatoria de ninguna naturaleza. El pueblo nos ha encomendado una histórica visión y nosotros debemos poner el ejemplo de un actuar digno, de un actuar responsable, de un actuar ponderado. Pero hay obstáculos ajenos. Yo me pregunto y le pregunto al pueblo ecuatoriano si en casi 8 meses de gobierno ha existido un hostigamiento pertinaz de parte de la función legislativa, un afán de copar otras funciones del Estado. El Ejecutivo, el presidente de la República, como jefe del Estado ecuatoriano, puede seguir admitiendo que en los meses y años por venir esta sea la tónica política del Ecuador, porque lo que se busca, recalco, es maniatar al Ejecutivo, impedirle cumplir sus actuaciones. Y pese a esos problemas, lo estamos haciendo, pero arrecian cada día situaciones negativas. Yo manifesté el 8 de marzo que invitaba a la reflexión democrática, a la reflexión republicana, a los señores legisladores, y que en caso contrario yo acudiría ante el pueblo ecuatoriano. La Constitución lo señala en su artículo primero, que la soberanía radica en el pueblo, que la ejerce por los órganos del poder público. Somos pueblo. Yo no le niego el origen al Parlamento Nacional, pero su composición mayoritaria en esta fecha, antihistórica, antidemocrática, antipopular, conspira contra los pronunciamientos mayoritarios del Ecuador. La Constitución de la República le otorga al presidente, previo un trámite determinado, la facultad de convocar a la consulta plebiscitaria. Yo no puedo permitir que el Ecuador se esterilice en una pugna de poderes, en una discusión verbalista que cansa al pueblo ecuatoriano, que revela a todo hombre responsable, porque abrir las páginas de los periódicos o ver las noticias en la televisión o escucharlas en la radio, ese es ver, escuchar, leer diatribas, injurias permanentes, actitudes teatrales ajenas a lo que debe ser una responsabilidad en la conducción de los destinos del país. Una reforma constitucional
es algo que entraña una profunda seriedad y un detenido análisis. Pero cuando las alternativas comienzan a reducirse, el presidente de la República se acoge al camino que la propia Constitución le señala. Yo en la próxima semana, porque no podemos mantener a un país suspendido de una discusión intrascendente en algunos aspectos, pero de profunda trascendencia en otros, señalaré el camino que he escogido, con todas las circunstancias que este camino pueda tener. Esto no implicará el descuidar que se ejecuten y se realicen todas las obras que en los otros campos deben realizarse. No podemos seguir en situaciones como las que actualmente soporta el país. Si el pueblo nos eligió, si en la Constitución de la República se le asigna al presidente la facultad de convocar a una consulta plebiscitaria, si todos los otros caminos se están cerrando, hemos buscado un diálogo, pero no el diálogo intrascendente que se utiliza periódicamente para ganar y ganar terreno en la oposición al Ejecutivo. Hemos buscado un espíritu constructivo, pero la tolerancia al Ejecutivo puede cambiar de nombre si es que persisten estas situaciones. De tal manera, ecuatorianos, que ustedes tienen en sus manos el destino de este país. Yo soy vuestro representante. Yo soy el jefe del Estado ecuatoriano. Soy la expresión de una voluntad mayoritaria. Y por mandato constitucional también tengo yo la obligación de mantener un orden en el país, de exigir que se cumpla la Constitución. Por ello, ante el reto de nuestra hora y ante aquellos que no han querido comprender la postura democrática del gobierno nacional, en función de patria, en función de pueblo, en función de historia, yo determinaré en la próxima semana el camino de consulta al pueblo ecuatoriano para que ustedes decidan el destino presente y el destino futuro de nuestra República. Gracias.